Dentro de la física tenemos, al principio básicamente, dos tipos de magnitudes. Magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Qué significan magnitudes escalares? Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que se pueden definir completamente mediante un número, un valor y una unidad. Por ejemplo, si yo hablo de la masa de un cuerpo, basta que yo diga cuál es el valor de la masa, el número, y qué unidad utilizo, kilogramo, gramo u otra unidad. O si yo hablo de la edad de una persona, basta que diga el número y la unidad en que mido la edad. Obviamente suelen ser años, pero pueden ser meses, días, para un bebé. En cambio, las magnitudes vectoriales, para que quede claro cómo está definida una magnitud vectorial, necesito algo más que un valor más una unidad. Esto es lo que vamos a llamar el módulo, o sea, cuánto. Después tengo la dirección o recta de acción. Sobre esa dirección tengo un sentido y se suele tener un punto de aplicación, que no es un dato relevante de acuerdo al caso. Algunas de estas cosas se dan por sobreentendidas a veces cuando hablamos de ciertas magnitudes. Pero si lo queremos definir bien, necesitamos dar todos esos datos de la magnitud para que ésta quede completamente definida. Ejemplos de magnitudes vectoriales son la velocidad, la aceleración, la posición, el vector posición, la fuerza, campos eléctricos, campos magnéticos y otras magnitudes más. Momento cinético, velocidad angular. Pero por ahora nos interesa básicamente interpretar la fuerza o representar la fuerza mediante una magnitud vectorial. Cuando yo hablo del peso de un cuerpo, yo sé que el peso es una fuerza con que la Tierra atrae al objeto y con que el objeto atrae a la Tierra, pero es una interacción entre, vamos a decir, si hablamos de que estamos en la Tierra, el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a un objeto. Eso tiene un valor, los kilos de peso del cuerpo que se representan como la longitud, esto sería el módulo, tiene una dirección que es la dirección vertical y tiene un sentido que es el sentido hacia abajo. Si yo hablo de otra fuerza que suele aparecer junto con el peso, por ejemplo, en los problemas de hidrostática, tengo en un cuerpo que está flotando el peso. Si flota por sus propios medios, además del peso tengo un empuje que es igual al peso y que tiene el mismo módulo, porque son fuerzas iguales, la misma dirección, la dirección era la vertical, pero sentido contrario. Ya que mencioné este ejemplo, tengan en cuenta esto. Si el cuerpo se hunde, ¿cuántas fuerzas tengo yo sobre el cuerpo? Tengo el peso del cuerpo con sentido vertical y hacia abajo. El empuje que no alcanza
a equilibrar al peso, por eso se hunde, con sentido vertical y hacia arriba. Y hay algo más que evita que esto siga yéndose para abajo, que es la fuerza que hace el fondo del piso, el fondo del recipiente sobre el objeto. Entre estas dos fuerzas que tienen sentido hacia arriba y dirección vertical, tiene que equilibrar el módulo del peso. Bueno, las fuerzas son la magnitud vectorial que nos interesa ahora. Lo único que no nos va a preocupar demasiado es el punto de aplicación. A esto no le vamos a dar mucha bolilla y vamos a hablar de vectores libres que pueden desplazarse a lo largo de la dirección en la que actúan de la recta de acción sin cambiar sus efectos. Vamos a plantear cómo se suman las fuerzas, cómo se componen. Si yo hablo de sumar magnitudes escalares, no tengo muchas dudas. Si yo pretendo sumar las edades de ustedes más la mía, yo puedo sumar 18 años, 21 años, 50 años, y no hay duda de cómo se suma esto. Esto dará 89 años. No hay duda que al decir yo que voy a sumar las edades, alguien haga un cálculo que no sea la adición convencional o la suma. En cambio, con las magnitudes vectoriales, la suma es distinta. No es necesariamente así de fácil o así de directo. Yo voy a plantear ahora cómo se suman fuerzas de acuerdo a distintos ejemplos. A ver, supongamos que yo tengo una mesa, en lo que sería la vista en planta, la vista superior, estas son las 4 patas, y yo empujo esa mesa con una fuerza, vamos a hablar de kilos ahora, kilos fuerza, con una fuerza F1 de 10 kilos fuerza. La mesa, supongamos que se mueve, la puedo arrastrar con esa fuerza. Le pido a alguien que me ayude y ese alguien hace una fuerza F2 de 8 kilogramos fuerza. La mesa se movería así a grandes rasgos como si una sola persona estuviese haciendo una fuerza que la voy a llamar resultante de estas dos, igual a 10 más 8, 18 kilogramos fuerza. Hasta ahí no hay duda, no hay que ser físico para entender esto, para interpretar esto. Yo puedo reemplazar estas dos fuerzas por una equivalente que produzca el mismo efecto. Alguien que mira la mesa moverse no se daría cuenta si es una sola fuerza la aplicada o son dos fuerzas en el mismo punto. Ahora vamos a aclarar una cosa acá. Acá yo tengo que la fuerza resultante es la fuerza F1 más la fuerza F2 y que el módulo de la resultante es el módulo de F1 más el módulo de F2. La cantidad que tengo de F1, 10, más la cantidad que tengo de F2, 8, me da la cantidad de la resultante, ese 18. ¿Qué pasa si yo planteo que alguien me ayude a empujar la mesa y el gaucho, en vez de empujarla para el mismo lado que la empujo yo, la empuja para el otro lado? Yo hago una fuerza F1 de 10 kilos, una fuerza F2 hace mi colaborador de 8 kilos, pero en realidad no me está ayudando, y es obvio esto. La mesa se va a mover como si yo la estuviese empujando de este lado con una fuerza que es la resultante de 2 kilogramos, que surge de la diferencia entre estas dos. Acá yo voy a plantear que la resultante como vector es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Ahora, el módulo de la resultante es igual al módulo de F1 menos el módulo de F2. Fíjense que en este caso, para sumar fuerzas, y yo digo que la resultante es la suma de las fuerzas,
estoy restando los módulos. El otro caso que yo voy a plantear es el siguiente. ¿Qué pasa si la persona que me ayuda, en vez de hacer fuerza en contra de lo que estoy haciendo yo, hace fuerza en un sentido transversal, así? Podemos suponer que la mesa se moverá en diagonal, como si alguien la estuviese empujando con una fuerza oblicua resultante, tal que la resultante siempre es la suma de las dos fuerzas, pero es una suma vectorial, no es la suma aritmética como cuando hablé del caso de las edades. Acá la resultante, el módulo, si estas dos fuerzas forman un ángulo de 90 grados, será, de acuerdo al teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Entonces, sumar fuerzas es algo más que intentar sumar los módulos de esas fuerzas. Hay que ver qué fuerza llamada resultante provoca los mismos efectos que esas fuerzas que sumamos, que llamamos componentes.